Con el cierre de todas las actividades económicas no esenciales a mediados de marzo de 2020, como medida para combatir la expansión del COVID-19, la economía dominicana sufrió su mayor revés en la historia. Para financiar el déficit, el gobierno recurrió a varios préstamos que a la fecha sobrepasan los 7.000 millones de dólares. Indudablemente ha habido un aumento de gastos y lamentablemente el gobierno no ha tomado una disciplina y una austeridad necesaria para economizar esos gastos que le hubiera permitido hacer frente a los gastos generados por la pandemia sin necesidad de recurrir a préstamos. Esto nos genera gran preocupación porque todo este gasto que se está haciendo a futuro no le va a retornar a la República Dominicana. Y es increíble cómo pasamos de un nivel de endeudamiento que estaba por debajo del 60% a superar el nivel de un 70%, ya llegando a un 70.5%. Las razones para la aprobación de estos préstamos se deben, según explica Orlando Jorge Villegas, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, al aumento de la crisis económica y sanitaria que vive el país. Y el gobierno, para poder mantener el crecimiento económico, su financiamiento, mantener los planes sociales de ayuda durante el COVID, mantener los distintos programas que ha tenido para tratar la crisis tanto económica como sanitaria, pues necesita de préstamos en estos momentos. Yo sé que quizás no es la vía más idónea de financiamiento, de recaudación, pero la situación económica nos ha colocado entre la espada y la pared. La ruta de endeudamiento público de la gestión de Luis Abinader inició el 18 de septiembre de 2020 con la colocación de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares, equivalentes a 222 millones de pesos. Yo sigo renuente a tomar préstamos y ahora sí reconozco que en las condiciones presentes hay el atenuante de la pandemia. Pero vamos a ver hasta cuándo el gobierno va a seguir con su política expansiva de gastos que están creciendo más que la ejecución real del año pasado. El gobierno dominicano y nosotros como diputados estamos conscientes de que la estrategia de tomar el préstamo no era como se tomaba anteriormente, que se tomaba, naturalmente había un endeudamiento, pero la calidad del gasto y las recaudaciones no eran igual que ahora. Ahora tenemos un gobierno que está manejando el dedillo la calidad del gasto. Rafael Paz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, entiende que en la actualidad algunos préstamos no se justifican debido al desmonte gradual de los programas sociales. En este momento la República Dominicana está tomando una cantidad de préstamos enorme. Una parte se pudiera justificar con la pandemia, pero ese ritmo de endeudamiento que técnicamente multiplica el ritmo de endeudamiento anterior se ha concentrado no en inversión pública, sino en gasto corriente y se ha combinado con una reducción de los programas sociales que van en beneficio de la población. Explican que el gobierno tomó dinero prestado por anticipado y ha perdido alrededor de 40 millones de dólares. Porque tomaron dinero a un 6% de interés y al no poder ejecutarlo, lo tuvieron que colocar en la Reserva Federal a una tasa de aproximadamente un 1%, perdiendo dinero que bien pudo utilizar la República Dominicana por, digamos, tener una política de endeudamiento excesivo. El gobierno tomó prestado dinero muy adelantadamente, quizás por temores de que la incertidumbre económica mundial pudiera traducirse en una restricción de flujos de recursos, de préstamos futuros. Y eso constituye un atenuante. El economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Carán, explica que hay un sacrificio al crecimiento económico y desarrollo social del pueblo, porque los recursos se tienen que dedicar al pago de la deuda externa. Probablemente hay dos vías de afectación. La primera es que hay dólares que se pueden quedar en el país que tendrían que dedicarse al pago de esos préstamos. Uno de los préstamos más criticados fue el que se aprobó para adquirir 10 millones de vacunas para prevenir el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
a un costo de $120 millones. Cada vacuna costará $12. El contrato exime a esta empresa estadounidense de cualquier responsabilidad legal por eventuales retrasos en las entregas de las dosis. Lamentablemente, el equipo de salud del gobierno no pudo negociar mejores términos para la República Dominicana para proteger el interés nacional, lo que es lamentable. Y aunque en el Congreso se denunció esta situación, el empréstito se aprobó con una mayoría mecánica. Sin embargo, afirman que el país no tenía otra manera para negociar con esta farmacéutica internacional. Si ustedes ven a nivel mundial, Pfizer está teniendo este tipo de contratos con la mayoría de los países. Nosotros, la República Dominicana, y eso hay que decirlo, no estamos en una posición dominante de negociar con Pfizer, porque no somos un país autosuficiente en vacunación, no producimos vacunas. Entonces, imagínate en una situación donde uno de los suplidores de vacunas a nivel mundial en medio de esta crisis es Pfizer, ellos te ponen sus condiciones. Si nosotros rechazamos alguna de esas condiciones, ellos fácilmente dicen, pues yo me voy y se la vendo a otro país. Esa es la realidad, guste o no guste. El diputado deplora que se haya politizado este convenio, en el que asegura lo más importante es la salud de los dominicanos. Yo lamento que ese tema se politizó de mala manera, se manipuló a muchas personas diciendo que el contrato, como que había otra forma de negociar. Y los mismos que hablaron de eso saben que eso es mentira. Ellos, incluso debo de decir que en este país fue de los contratos menos complicados, porque en otros países como Argentina, ellos le pidieron al Estado argentino activos del Estado. Con el nuevo horario de toque de queda de 5 de la mañana a 6 de la tarde, nuevamente se establecen restricciones que aseguran afectarán la economía. Yo no creo que hay una asociación entre la reapertura económica y la expansión de la pandemia. La expansión de la pandemia se debe a la indisciplina social, se debe al mal diseño de los protocolos sanitarios y a la peor supervisión de esos mismos protocolos. Recientemente, datos de la Plataforma Digital de Transparencia del Ministerio de Hacienda indican que el gobierno dominicano ha destinado hasta la fecha más de $176 millones para cubrir la emergencia del COVID-19 y los programas sociales Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado Fase 1 y Fase 2, entre otros. Entonces no tiene otra alternativa que recurrir a los dos grandes renglones que componen el gasto del gobierno, que son la burocracia y los subsidios. Burocracia y subsidios que no necesariamente todos tienen una utilidad y un efecto productivo. Los efectos de la crisis sanitaria a nivel mundial provocaron una interrupción en el comportamiento de la economía, con una brusca desaceleración en su ritmo de crecimiento. Se espera que en el caso de República Dominicana, con la aplicación de la vacuna en lo adelante, se restablezcan todas las actividades económicas y se pueda garantizar el pago de la deuda pública que ha mantenido el país.